Pues muy buenas noches, queridos hermanos, que habéis dicho no al partido Barça-Real Madrid. Esa es la ventaja que tendremos mañana por la tarde, no hay competencia, podemos estar aquí todos. Bueno, la verdad es que no es práctica mía, no es costumbre cambiar de mensaje de un día para otro. De hecho, es la primera vez fuera de mi iglesia local que lo hago. En mi iglesia local o en nuestra iglesia local en San Sebastián, pues a veces el Señor me despierta por la noche de un viernes o de un sábado y pone otro texto en mi corazón, pero eso tampoco es lo habitual, porque yo entiendo que, bueno, nuestro Dios, que es un Dios de orden, me da la palabra durante la semana y me guía en esa dirección, pero de manera excepcional, pues alguna vez lo ha hecho y esta vez lo ha hecho. Así que estoy temblando. Estoy con una responsabilidad delante del Señor grande. Cuando estos días estábamos escuchando la palabra, el Señor ponía en mi corazón que qué bueno sería que esa palabra fuera recibida por todos, fuera abrazada por todos, sin excepción. Ya sabemos que es una decisión personal. Y el sembrador salió a sembrar. Y también ocurre en nuestras iglesias que el predicador sale a predicar y una parte de la semilla cae en el camino. Y salimos de aquí y al poco rato casi nos olvidamos de lo que hemos recibido. Otra parte de la semilla cae en un corazón ansioso, preocupado por los afanes de la vida, que a todos nos afecta. Y no toma fuerza, no toma raíz esa semilla. Ya sabéis el resto de los diferentes granos de la semilla. Pero una parte cayó en buena tierra. Y yo decía, Señor, ¿podría ser que todos aquí, sin excepción, que venimos con deseos de escuchar tu palabra y tu voz, caiga toda la semilla, esa semilla en buena tierra? Pues el texto es este. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Antes, permitidme, para los que quizás no habéis podido acompañarnos estos días, estamos viendo, algunos tenéis la hojita de bosquejo, verdades que transforman, usando como base de cómo la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, y por eso el Señor me guió a escoger estos 4 temas. La misión de Dios y la visión de la Iglesia tienen que caminar juntas, se tienen que encontrar. La humildad y la unidad, como vimos ayer, se tienen también que encontrar. El tema del amor y de la compasión se tienen que besar. Lo vamos a ver mañana por la tarde, ya que yo salgo de viaje el lunes por la mañana. Y mañana veremos, en la voluntad del Señor, de cómo el servicio y la consagración también se tienen que abrazar. Pero vayamos ahora a un texto de la palabra que encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Justamente aquí, donde el Señor ponía en mi corazón que esta palabra que estamos escuchando estos días, en estos 2 días, tiene que ser recibida por todos. Ese es el anhelo del corazón de Dios. Es también mi deseo. Vamos a la primera carta a Timoteo, capítulo 4. Y yo quiero ser en esta tarde ese vocero, ese portavoz, ese instrumento y nada más y nada menos que el canal por el cual el Señor hable. Y me dice a mí el Señor, en el capítulo 4, versículo 6, el Señor me dice a mí, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y el Señor me dice a mí, como portavoz suyo, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Versículo 9. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios,
porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Pues sí, Señor, con la autoridad tuya, con la verdad tuya y la verdad de tu palabra, ayúdame. Pero ayúdanos también a nosotros, para que al recibir esta verdad tuya, palabra fiel, encuentre un lugar bueno en nuestro corazón, donde podamos retener esta semilla, que tú la puedas regar por tu Espíritu. Y oramos, Señor, para que tu voluntad perfecta y completa sean hecha también aquí en esta noche, en esta hora. Ayúdanos, que no haya ninguna distracción, ningún afán, ninguna preocupación que ahogue la buena semilla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo sé que cuando hay una conferencia en cualquier iglesia, el predicador deja para el final el clímax, el desafío. Pues no, el desafío va a ser hoy y también mañana, porque quizás no todos podéis estar mañana. Y la palabra tiene que ser siempre predicada con un sentido de urgencia, para que tomemos una determinación y una decisión. Si hay alguna persona aquí que no ha entregado su vida a Cristo, que pueda tomar hoy una decisión, que va a cambiar el curso de su historia. Pero aquellos que hemos entregado a Cristo también tenemos que tomar una decisión, para que el Señor siga guiando nuestra historia y siga dando sentido a nuestra vida. Por eso es que me quiero reafirmar en lo que la palabra de Dios dice. Adelante. Os estábamos esperando. ¿A que sí? ¿A que sí? Muy bien. Y la palabra del Señor dice que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en el cual hemos creído, es la verdad. ¿Amén? Por lo tanto, si es la verdad, esta verdad hay que contarla. Es además una verdad gozosa. La tenemos que contar con alegría. La tenemos que contar con confianza, porque es la verdad de Dios. La tenemos que contar con convicción. Entonces os desafío a todos, porque es palabra fiel y digna de ser recibida, a que tomemos un compromiso con el Señor y con la Iglesia del Señor y con la sociedad en la que vivimos, un compromiso por todo lo alto. Un compromiso por todo lo alto. Ayer hablamos algo de esto, de ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro culto racional, de no conformarnos a este mundo, de no adaptarnos al molde, al sistema, a los valores. Es un llamado al no conformismo, el que vimos ayer, y el de esta noche es un llamado a un compromiso por todo lo alto. Y aquí, en esta breve porción que hemos leído, palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Timoteo parece ser que era un poquito apocado, y el apóstol, con la autoridad del Señor, le dice: mira, no eres tú, Timoteo, no es tu palabra, es mi palabra. Así que esto manda y enseña. Y la humildad con la que vimos ayer no está reñida con la autoridad. Todo lo contrario. Nuestro Señor Jesucristo es un modelo de humildad y de autoridad. Y el primer compromiso que vemos aquí, y ya sé que no tenéis notas, pero podéis escribir vuestras notas y guardar en vuestro corazón, el primer compromiso que tenemos aquí es el compromiso a escuchar. El compromiso a escuchar, dice el texto, versículo 9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, por lo tanto prestemos atención a lo que va a venir, a lo que ya el Señor nos ha dicho, prestemos atención, retengamos la palabra, escuchemos con interés, con devoción, sencillamente porque el comienzo de nuestro amor a Dios
empieza por escucharle a Él primero. Ya vendrá el momento de trabajar para Él, pero primero hay que sentarse, hay que arrodillarse, hay que apartarse para buscar el rostro del Señor y escuchar su voz. En medio de la agitación de las calles, de los medios de transporte público, del coche, de nuestros hogares, de nuestro corazón, necesitamos comprometernos, en primer lugar, a escuchar. La rebeldía de Israel, de la que Dios se quejó ante Isaías, era precisamente porque no querían escuchar sus palabras. Leo en Isaías capítulo 30 y verso 9. Porque este pueblo es rebelde, porque no quisieron oír la ley del Señor. Estos días estoy lanzando preguntas. Y esta es otra. ¿Acaso no es esta la primera causa de estancamiento espiritual en nuestras vidas? Y por extensión de estancamiento espiritual en nuestras propias comunidades cristianas, las iglesias. ¿No será que hemos dejado de escuchar a Dios y que ya no somos sensibles a su voz? Tal vez ni tengamos un tiempo diario significativo a solas con el Señor cada día para sencillamente guardar silencio delante de Él, pero para que Él hable a nosotros, a nuestro corazón, por el impulso de su Espíritu, con la palabra abierta, dejándonos guiar por Él, hablar a nuestro corazón. Y si tenemos un tiempo con Él diario, ¿no es verdad que a menudo se ha convertido en un tiempo rutinario? Donde leemos nuestra porción sabiendo que esa es una buena disciplina espiritual, pero que a veces pasa el tiempo, los días, las semanas, y pareciera como que de ahí no sale mucho o nada, y nos vamos abandonando. Los que más peligro corremos con eso somos los mismos predicadores. Lástima que estemos tan lejos, San Sebastián, Almería, pero si estaríamos ahora mismo en la ciudad de San Sebastián, os llevaría, no a todos a la vez, porque no se puede ir ahí todos a la vez. A ver, San Sebastián sí, que es una ciudad bonita, pero no estoy hablando de la ciudad. Nosotros vivimos en un pueblo, a 15 kilómetros, y que tiene una vía verde, que es como se llama ahora. Y en esa vía verde, que es el valle, hay un lugar que yo llamo lugar secreto, apartado, cerca de un río. Y os digo que siento a menudo la voz del Señor moviéndome y llevándome a ese lugar. Y tengo que dejar mis papeles, mis notas, mi ordenador, mi móvil en casa, porque estoy demasiado abrumado, demasiado lleno de voces, de demandas. Y tengo que predicar el domingo. Pero no lo quiero hacer de manera mecánica, me niego a hacerlo. Pero necesito que el Señor me dé a mí, porque si no voy a predicar lo que yo por mí mismo he encontrado. Y necesito la frescura que Él solamente puede darme. Y mi esposa, que ya me conoce, y cuando me ve que a mí me cuesta salir de ese remolino de actividades, me dice: cariño, vete, sal. Y salgo. Movido por el Señor, animado por mi esposa, y estoy ahí igual 2 o 3 horas, a veces menos, porque es ir caminando, buscar al Señor a solas. Según voy caminando, voy hablando, y según voy hablando, voy llorando, o gimiendo, o sintiendo: Señor, dame, quiero escucharte, porque me estás buscando a mí. El Señor te está buscando a ti, porque quiere hablar contigo.
como aquel niño que entra o quiere entrar al despacho de su padre estando en la casa y el niño no hace más que golpear la puerta con el pie, la puerta está cerrada y papá le dice desde dentro, pasa hijo, pasa que estoy aquí, que te estoy esperando. ¿Y por qué no pasa el niño? Sigue golpeando la puerta con el pie. Y después de insistir con tanto golpe, el papá se levanta, abre la puerta, está el niño esperando ver a su papá, pero no ha podido entrar porque todas sus manos están llenas de juguetes y no pudo abrir la puerta. Y nuestras manos y nuestra mente y nuestras horas del día están llenas, cargadas de juguetes. De responsabilidades, sí. De juguetes. Y nuestro papá nos está esperando a que vayamos a buscarle, porque nos quiere hablar. Necesitamos pues adoptar la actitud de Samuel y decir como este jovencito, habla, Señor, que tu siervo escucha. Que podamos decir también como Isaías cuando dijo, capítulo 50, versículo 4, el Señor despertará mi oído para que oiga como los sabios. Le tenemos que decir y pedir al Señor que despierte nuestro oído. Antes de hablar con Dios, primero lo tenemos que escuchar a Él. Yo no sé por qué nuestros cultos de adoración, en nuestro tiempo libre de alabanza, nos incomoda, hablo en términos generales, el que haya momentos de silencio. Parece que si no hay una música, un cántico que estemos entonando juntos, parece que si no hay alguien que se levanta para pedir un himno o hacer una lectura, cuando hay silencio se puede deber a dos motivos, porque no tenemos nada que decir a Dios o porque necesitamos escuchar a Dios de lo que el anterior hermano ha dicho o la alabanza que hemos cantado. No nos debería incomodar el silencio. El silencio es muy importante. Y esto lo saben aquellos creyentes que buscaron al Señor en el silencio. Y cuánto más lo necesitamos hoy en medio de tanto ruido y tanta agitación. Así que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, dice el apóstol Santiago. Y el autor de Eclesiastés dice así, que no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Por tanto, sean pocas tus palabras. Y ahora tendremos que hacer aquí un tiempo de silencio y lo voy a hacer. Inclina tu rostro y cierra tus ojos en este momento. Y escucha. Inclina el rostro y escucha. Consolaos, consolaos, pueblo mío. Voz que clama en el desierto. Preparad camino al Señor. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Como pastor apacentará a su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Oh Padre, habla a nuestro corazón. Alabamos tu nombre. Amén. Palabra fiel es esta, digna de ser recibida por todos.
Y ahora dice versículo 10, compromiso también por todo lo alto, no solamente a escuchar, sino compromiso por todo lo alto a trabajar. Hay un tiempo para escuchar que debemos de buscar y hay un tiempo para trabajar. Porque por esto mismo, dice el texto, trabajamos. Y el trabajo en el mandato de la creación lo encontramos en Génesis capítulo 2, antes de la caída, donde vemos que cuando Dios creó al hombre le tenía preparado una propiedad y un trabajo. Por un lado era un trabajo físico que consistía en labrar la tierra, cultivarla y conservar también el huerto. Pero también era un trabajo intelectual, porque había que poner nombre a los animales. El trabajo en el Nuevo Testamento no pierde su importancia, todo lo contrario. Vemos al Señor Jesús como un trabajador más, inmerso en la vida de todos los trabajadores. Sus parábolas se refieren a sembradores, segadores, labradores, pescadores, constructores. El apóstol Pablo condenó la vaguería y exhortó a los creyentes a trabajar. Y él no hace distinción entre trabajo físico y espiritual, pues usa ambos términos para referirse al trabajo manual y a su servicio apostólico. Así que tenemos que escuchar al Señor para tomar fuerzas de Él y después disponernos a darnos, a servir y a trabajar. Así que nada de vida monástica, nada de apartarnos para siempre del mundanal ruido. Por un tiempo sí, pero para volver a nuestro quehacer diario, donde Dios nos ha puesto, a ser responsables en el hogar, a ser responsables en nuestro lugar de trabajo. En el servicio al Señor también nos tenemos que esforzar al máximo para trabajar para Él, para predicar el Evangelio, para darlo a conocer a otros en medio de las situaciones concretas de cada día. Y esto también lo tenemos que incorporar. Es trabajo para el Señor cuando nos dedicamos a discipular, a pastorear, a ayudar a los demás en medio de las luchas y dificultades de cada día. También en el futuro, los cielos nuevos y la tierra nueva, aunque a algunos les pese, incluirá el trabajo. El trabajo no va a desaparecer, porque jamás fue una maldición de Dios, fue una bendición de Dios, dado antes de la caída. Lo que a veces se convierte en una maldición son las condiciones del trabajo. Pero el trabajo lo ha dado Dios. Y en el futuro, digo, los cielos y la nueva tierra incluirán el trabajo. Isaías profetiza, edificarán casas, vivirán en ellas, plantarán viñas y comerán de su fruto. Y un autor, Leon Morris, dice que el cielo no es tanto un lugar para no trabajar, sino la esfera donde no habrá más muerte, llanto y dolor. Así que el trabajo nos acompañará más allá de la tumba, pues un cielo de ociosos no responde a la enseñanza bíblica. En definitiva, hemos sido creados para trabajar también en la obra del Señor. Trabajar para Él, para la extensión de su reino, para la gloria de su nombre, para el bienestar de los hermanos, para la salvación de los perdidos, trabajar para Él. No estoy muy seguro que la Biblia enseñe lo de la jubilación. Otra cosa es que uno cese de ciertas responsabilidades para luego servir en otras áreas. Pero jubilación, para un creyente, no estoy seguro. Que dejes tu responsabilidad a cierta edad en el trabajo llamado profesional, no me gusta lo de secular. Porque para el cristiano no hay parcelas seculares y parcelas no seculares. Para el cristiano no hay cosas sagradas y cosas profanas. Todo es sagrado. El trabajo que hacemos en la oficina, en el taller, y el servicio que hacemos para el Señor es sagrado, es espiritual. Hemos sido pues creados para trabajar, y esto es parte de lo que significa ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Mi Padre, dice el Señor Jesús, hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Y mejor modelo que nuestro Señor Jesucristo no lo podemos encontrar. Quedaba exhausto al final del día, por haber trabajado, por haber servido, por haber hecho la voluntad del Padre. Buscaba a su Padre Celestial para escucharle y para hablar con Él.
y de nuevo a la tarea diaria. Y cuán flaco favor nos hacemos cuando a lo mejor somos excelentes profesionales en nuestros lugares de trabajo y sabemos manejar muy bien lo que cae en nuestras manos. Pero ¿por qué no nos planteamos trabajar con la misma excelencia en la obra del Señor, en el tiempo que el Señor nos da para su servicio? ¿Por qué hacemos esa dicotomía, esa separación? El compromiso, pues, a escuchar, el compromiso por todo lo alto a trabajar, y sigue diciendo el texto, trabajamos y sufrimos oprobios. Es el compromiso por todo lo alto, hermanos, a luchar. La Reina Valera dice, sufrimos oprobios. Otras versiones omiten el término sufrir y dice, y nos esforzamos en una lucha constante. Es el compromiso a esforzarse y a estar dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. No tenemos que buscar el sufrimiento por el sufrimiento, como ha sido la enseñanza de una parte de la teología católica romana, que uno se tiene que flagelar, uno tiene que sufrir, como si en el sufrimiento hubiera algo especial para hacer crecer tu vida espiritual. No. Pero sin duda alguna, si escuchamos al Señor, si queremos vivir piadosamente para Él, si queremos trabajar para su obra, de un modo o de otro, los que nos esforzamos vamos a padecer, vamos a sufrir. Y tenemos que estar dispuestos a enfrentar esto. Sufrir por la causa del Evangelio. Por lo tanto, necesitamos tener un sentido tan profundo de la grandeza del Evangelio que no deberíamos considerar nuestra tarea como demasiado pesada. Mi yugo es fácil, dijo Jesús. Ligera es mi carga. ¿Por qué a veces nos resulta tan pesado? Por ejemplo, culto por la tarde, el domingo por la tarde. Hermanos, cuanto más vamos quitando a lo que ya tenemos, luego va a ser mucho más difícil volver a ello. Lo digo por experiencia en nuestra propia iglesia. Celebramos ahora 40 años los días 6 al 8, 5 al 8 de diciembre. Al principio de la obra había culto. Los jueves, culto de oración, y los domingos, mañana y tarde. Fue pasando el tiempo. Se quitó el culto del domingo por la tarde. ¿Por qué? Es que los hermanos no vienen a la iglesia. Entonces, para 4 que somos, mejor lo quitamos. Bueno, eso tiene cierta lógica, pero también tiene cierta trampa. Mejor lo quitamos. Pasa el tiempo. Y uno, no solo por no tener culto por la tarde un domingo, pero uno en su propia vida cristiana tiene una insatisfacción. Y no tiene que ver con el culto o no culto, con la vida espiritual, que luego se ve afectada también en las reuniones, evidentemente. Y simplemente como experiencia personal, acababa el culto el domingo por la mañana y cerrábamos la puerta, bajábamos la persiana y nos íbamos para nuestra casa. Los hermanos vivíamos y vivimos en diferentes pueblos, en diferentes barrios, porque San Sebastián es una ciudad muy cara para vivir y casi todos vivimos en los pueblos. Así que hasta la próxima semana no nos vamos a ver. En los cultos de oración el grupo es pequeño porque las distancias nos dificultan en términos generales. Así que nos vemos el domingo, 2 horas, y luego cada uno para su casa. Y con mi esposa decíamos, Señor, esto no debe ser. Y empezamos a quedarnos como familia a comer e invitábamos a una familia de la iglesia. Y claro, cuando tú invitas a alguien a comer, nadie te va a decir que no, porque lo invitas a comer. Así que venían a la iglesia a comer. Y mi esposa compró una pequeña paellera para hacer arroz para 8 personas. Y el siguiente domingo invitábamos a otra familia para tener comunión fraternal y no para ver ningún culto, sino simplemente para comer en la iglesia. Así que invitamos a una familia y a otra y fueron animándose a venir. Mi esposa compró una paellera más grande para que hubiera más comida para otros. Y luego animamos a hermanos a que invitasen a otros para venir a comer.
Y les decíamos, mira, no te preocupes, tú invítalos a comer porque habrá comida para todos. Así que mi esposa compró otra bayera más grande. Y hacía ya comida para 20, para 30. Está bien. Formó parte de nuestra manera de servir a los hermanos. Y cuando acababa la comida decíamos, bueno, y ahora que estamos aquí 20, leamos la palabra, cantemos al Señor. Y desafiamos a los hermanos a que, mira, ahora invita tú a alguien y trae comida para esa persona. Y cuando éramos 30 o 40, decíamos, oye, está muy bien de juntarnos para comer y leer la palabra, pero ¿por qué no lo organizamos mejor y hacemos una reunión de oración, de adoración, de cánticos? Así que recuperamos de una manera, sin haberlo planificado, el culto que habíamos perdido. ¿Y vienen menos que por la mañana? Sí, claro que vienen menos. ¿Pero quiénes vienen por la tarde? Pues hermanos que no vienen por la mañana, que no pueden venir por la mañana, porque en los días de hoy trabajan en hostelería, trabajan en hospitales, tenemos varias enfermeras o enfermeros, tenemos varios hermanos que trabajan en hoteles o en restaurantes, no pueden el domingo por la mañana, y resulta que tampoco pueden el domingo por la tarde, que hay culto. ¿Qué hemos hecho? Hemos puesto un culto el lunes por la noche, y no viene poca gente, viene bastante gente. Principalmente los que no pueden librar el domingo. Entonces, hay que salir al paso de las necesidades y desafiar a la Iglesia a que tenemos que tratar de llegar a todos. Es un compromiso por todo lo alto a estar dispuestos a trabajar y a estar dispuestos a pelear, a luchar, a esforzarnos. Así que no tendríamos que considerar nuestra vida cristiana como excesivamente dura. Porque si lo hacemos para el Señor y de corazón, no es una carga. Si se convierte en una carga, el problema lo tenemos nosotros, de no saber cómo lo estamos entendiendo o administrando. Es un privilegio. Un privilegio. El compromiso, pues, a luchar. La vida de un creyente fiel nunca será fácil, pero el trabajo para el Señor no cae en saco roto. Además, hermanos, las Escrituras apuntan hacia la importancia y la necesidad de la lucha diaria, de llevar la cruz, de experimentar el dolor, el llanto, el sufrimiento, como algo propio de los que labran la tierra para después recoger la cosecha. Ningún labrador hace su trabajo sin sudar, sin sufrir, sin ver sus manos marcadas por el trabajo duro. Queremos ver fruto. Hay que trabajar, hay que luchar. Lo hacemos como padres, por nuestros hijos. Lo hacemos como esposos, en nuestros hogares. Hagámoslo también para el Señor en nuestras iglesias y por nuestros hermanos. La cruz de Cristo nos dice siempre que las cosas no son lo que parecen. Que no nos tenemos que dejar llevar por la manera de vivir de este mundo, de la ley del mínimo esfuerzo. En la cruz, Cristo vence perdiendo. Y tenemos que aprender a perder nosotros, a renunciar nosotros. Vence perdiendo. Hace las cosas a partir de lo contrario. Y como creo que mencioné ayer, en su reino, los grandes son los pequeños. Y los débiles son a los que mejor tenemos que cuidar. En su reino el que manda es el que sirve, y cuando soy débil entonces soy fuerte. El domingo de resurrección pasa primero por el sufrimiento del Viernes Santo, necesariamente. Sufrimos oprobios, dice aquí. Luchamos arduamente, trabajamos arduamente. Y es que el sufrimiento por Cristo y por la causa de Cristo, queridos hermanos, nos sana, nos hace bien. Porque el Señor nos sana quebrantándonos primero. Nos lleva a lo más alto, pero primero nos lleva a lo más bajo. La cruz nos lleva a lo más bajo.
delante de la cruz nos vemos siempre obligados a reconocer que no hay justo ni aun uno. Delante de la cruz el Señor nos sana quebrantándonos primero. Y el sufrimiento por causa del Evangelio descerraja, quebranta los candados de nuestro corazón para que la palabra de Dios entre con mayor fuerza y generosidad y escuchemos al Señor más y mejor de otra manera. No lo vamos a escuchar en nuestros sofás cómodos de nuestras casas. Y no digo que no tengamos que tenerlos y disfrutarlos, porque hay tiempo para todo. Pero el sufrimiento descerraja de tal forma la puerta de nuestro corazón que la palabra de Dios entra con mayor generosidad, pero también sale con mayor generosidad para bendecir a otros. De tal forma que si alguno habla, dice el apóstol Pedro, hable conforme a las palabras de Dios. Porque las palabras podemos decir todos muchas, pero solamente podemos dar palabra y palabras de Dios, con poder de Dios, si la palabra y el poder de Dios anida en nuestro corazón. El sufrimiento, además, por causa del Evangelio, el esfuerzo por Cristo, no en nuestras fuerzas. Ya dije ayer que no hay conflicto entre la gracia y la disciplina. No es luchar nosotros por nosotros mismos. Es hacer la voluntad de Dios y esforzarnos a seguir adelante, tomar su cruz cada día, seguirle, estar dispuestos a morir, a renunciar. El sufrimiento nos limpia del egoísmo. Nos prepara mejor para la muerte. Y nos hace recordar los sufrimientos de Cristo y los sufrimientos de nuestros hermanos. Es malo sufrir, pero es bueno haber sufrido. Para que podamos consolar a los hermanos que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros hemos sido consolados por Dios. Cuando un hermano o una hermana, o cuando una persona de la calle entra en nuestras iglesias, pensará, bueno, a ver qué me tiene que decir el pastor o el predicador de hoy. Quien mejor podrá hablar al corazón de esa persona, aparte del pastor y del predicador que el Señor ha preparado en su palabra ese día, es la persona dentro de la congregación que probablemente ha pasado o está pasando por una experiencia o situación parecida. Y para que eso ocurra, para que tú puedas consolar y puedas confortar, tienes que estar en medio de tus hermanos, en medio de tu pueblo. Es un compromiso por todo lo alto, a escuchar, a trabajar, a sufrir. Porque si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y hermanos, de estas verdades del discipulado cristiano nos tenemos que gozar. En una sociedad que no busca ni trabajar, ni sufrir y que no quiere escuchar. No nos conformemos a este mundo, a este sistema. Escuchemos a Dios, pero también a los hermanos. Si dije antes que el comienzo de nuestro amor a Dios empieza por escucharle a Él, si decimos que amamos a los hermanos, el comienzo de ese amor consiste en escuchar. Ya sé que todos tenemos muchas cosas que decir e historias que contar, pero hay tiempo para todo. Estos días el Señor nos está desafiando con varias preguntas. Ahora déjame preguntarte, ¿escuchas? No solamente las palabras que escuchas de tus hermanos o de las personas que se comunican contigo. ¿Escuchas el sonido de esas palabras, el estado del corazón de esa persona? ¿Cómo te sientes tú? Respóndelo si quieres. ¿Cómo te sientes cuando alguien de verdad te escucha? ¿Te sientes comprendido, recibido, aceptado? Es como lo que Dios hace con nosotros cuando nos escucha. Sorprendido. Cuesta, ¿no?
No es normal, dice aquí el pastor, que te escuche. Pues el compromiso por todo lo alto a escuchar, a trabajar, a sufrir. En cuarto lugar, el compromiso a confiar, porque dice, porque esperamos en el Dios viviente, porque pareciera como que, oyes, tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanta lucha. Es que hay que confiar también. Dice, esperamos en el Dios viviente, sigue diciendo el texto. Y la razón por la cual, queridos, trabajamos y estamos dispuestos a sufrir es porque esperamos en el Dios vivo y verdadero. Y para nosotros los creyentes, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esperamos en el Dios viviente. Y queridos hermanos, aunque esto tampoco sea popular en nuestras congregaciones hoy día, digo hoy día, porque en tiempos pasados la doctrina de la segunda venida era una doctrina muy predicada. Mucho. Hoy no. Somos tan pragmáticos, como hay que trabajar, como hay que salir al paso del día a día, y miramos al suelo y nos olvidamos de mirar al cielo. Pero el Señor viene. Maranata, el Señor viene. Y cuando trabajamos para Él, no estamos pensando solamente en lo que tenemos por delante. Tenemos que cuidar de las personas, tenemos que esforzarnos por atender 1000 deberes, pero esperamos en el Dios vivo y verdadero. Y esa esperanza purifica nuestro corazón, como dice el apóstol Juan. Y la Iglesia deja de ser y deja de crecer en la medida en que pierde de vista el regreso de Cristo. Y cuando esta espera en el Salvador desaparece, desaparece la fuerza de la Iglesia. Es cuando la Iglesia se convierte fácilmente en una iglesia mundana, en un club de amigos, ocupada, eso sí, con tareas nobles, trabajando, esforzándose. Y ahí tenemos la palabra a las 7 iglesias de Apocalipsis. Pero tengo contra ti, tú que trabajas arduamente, tú que te esfuerzas al máximo, que has olvidado, que has perdido el primer amor. Has dejado de escucharme, que estoy aquí. Iglesia, que estoy aquí, dice el Señor. No se trata de hacer cosas. Las tenemos que hacer, pero en una perspectiva correcta. Y fijaros aquí esta combinación de escuchar, de trabajar, de estar dispuestos a sufrir, pero sobre todo de confiar. Cuando leemos el Nuevo Testamento, cuando leemos el nacimiento de los grandes avivamientos, descubrimos que el regreso de Cristo domina la mente de los creyentes, sostiene sus corazones e inspira su conducta. No hace mucho que alguien me dijo, pero esto no me parece demasiado práctico. Sí, sé que está en la Biblia, pero ¿cómo esto me afecta a mí? ¿Ah, sí? ¿Lo quieres saber? Mira lo que dice la palabra. En el caso de aquel mal siervo, del que nos habla el Señor Jesucristo, que se volvió infiel. ¿Saben por qué se volvió infiel? Porque dijo, mi Señor tarda en venir. Así que tengo tiempo para vivir ahora de otra manera contraria, porque cuando ya vea que venga, entonces me preparo. Como hacen mis propios hijos adolescentes. Cuando eran adolescentes estaban en casa y salíamos mi esposa y yo con ministerio fuera. ¿Y cuándo recogían la casa? ¿Cuándo hacían su cama? Pues cuando estábamos a punto de llegar. Y si alguna vez llegábamos de sopetón, los pillábamos infraganti. Bueno, no digo que todos sean así, perdonadme, chicos, jóvenes, pero todos o muchos de nosotros hemos jugado con esa baza, ¿no? Se volvió el siervo infiel, porque dijo, mi Señor tarda en venir. Seamos como aquel otro siervo que está esperando a que su amo regrese de una boda para abrirle la puerta tan pronto como llegue. Vosotros, pues, estad también preparados, porque cuando menos lo penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Lucas 12, versículos 35 al 40, el autor de Hebreos dice, porque el que ha de venir vendrá, y no tardará. San Agustín de Hipona dijo, aparecerá terrible el que primero apareció despreciable. En la cruz vimos su paciencia,
pero en su segunda venida veremos su potencia. Aparecerá terrible. Juicio de Dios. Esperanza para el creyente. Pero nos tiene que llenar de temor a Dios. Un temor reverente, un decirle, Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero agradarte en todo, quiero trabajar para ti, quiero escuchar tu voz, quiero descansar confiando en ti. Eres tú, es tu obra, tú peleas por tu pueblo. El compromiso a testificar, en quinto lugar, dice, esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Otra vez, el Señor nos lleva del cielo a la tierra, en este corto pasaje. Esperamos en el Dios viviente, pero no nos quedamos como aquellos tesalonicenses, ¿verdad? Mirando al cielo todo el tiempo. Dice que es el Salvador, este Dios viviente de todos los hombres. Por lo tanto, a este Salvador hay que darlo a conocer. Y por eso estamos aquí, hermanos. Uno de los motivos principales por los cuales el Señor aún nos ha dejado aquí y no nos ha llevado con Él es porque tenemos que testificar. Tenemos que dar a conocer a este Salvador. Yo los años que estoy viviendo ahora, a partir de la operación del cáncer de riñón que tuve hace unos años, los estoy tomando de propina. Ya sabía que los de antes también, de regalo, es un regalo todo, pero estos son de propina. Porque digo, Señor, en lo que a mí respecta, me hubiera ido contigo, encantado de la vida, porque tu plan es perfecto, pero me has dejado aquí. ¿Para qué me has dejado aquí? Para escucharle, para trabajar. Y tengo un solo riñón, pero ¿sabes una cosa? El Señor me ha puesto otro motor en el cuerpo. El Señor me ha dado vigor. Me ha dado un vigor. Y le alabo a mi Señor por eso. Mi mujer me dice, tienes que beber agua, que no bebes. Sí, es verdad, se me olvida beber el agua. No, es que estoy muy metido. Cuando predico generalmente no bebo porque ni me acuerdo del agua. Pero tengo que beber agua por mi riñón. Pero estoy feliz de la vida. Porque estos años de propina... Y digo que son de propina porque lo mío fue aquí Ramón sabrá, un cáncer silencioso, un tumor silencioso. No sé si lo conté aquí la última vez, pero los tumores silenciosos son aquellos que no duelen, ni sabes que lo tienes. Y yo fui al médico, que nunca voy al médico, bueno, nunca iba al médico, por una contractura muscular. Y en medicina que se llama hallazgo médico, dice, esto ha sido un hallazgo. Me dijo el urólogo, de buena te has librado. Porque cuando ya el cáncer que estaba ahí en el riñón hubiera salido del riñón, hubiera afectado a otras partes vitales de tu organismo. No se pudo salvar el riñón, pero el Señor salvó mi vida. De propina. Feliz de la vida. Contento. Agradecido. Me dan ganas de cantar. Y de hacer como creo que era Juan Wesley cuando se convirtió. Dice, estoy tan contento y tan feliz que le predico el evangelio a las vacas. Se lo contaba a todo el mundo. Y a este tenemos que dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo, el Salvador de todos los hombres. Dice aquí nuestro texto, el Salvador de todos los hombres. El compromiso a testificar. Y aquí quiero decir que cada iglesia local tiene que responsabilizarse de su propio barrio o ciudad. Esta iglesia local tiene que alcanzar a toda esta zona donde está la iglesia ubicada. Es vuestra responsabilidad, es vuestra particular Jerusalén y toda la ciudad de Almería. Y los creyentes tienen que ser incorporados en la vida de la iglesia lo antes posible. Cada vez escucho historias sorprendentes y muy raras.
Alguien se convierte por el testimonio de uno de vosotros y en lugar de traerlo a la iglesia se lo lleva a su casa para discipularlo. No, es que mi iglesia, ya sabes, es que no es perfecta, es que mi iglesia, es que no lo voy a llevar a la iglesia porque, claro, ¿cómo que no lo vas a llevar a la iglesia? Si es tu hijo, ¿no lo vas a llevar a tu casa? E incluso si tiene él o hay alguien en la familia con alguna malformación seria, ¿no lo vas a tener entre ellos? ¿Acaso la iglesia no tiene que ser la cuna, la incubadora, un lugar para crecer, para restaurar, para sanar? Que tú discipules a esa persona está bien, si se ha convertido por tu testimonio. Pero conéctalo con la vida de la iglesia tan pronto sea posible, porque esta es su familia, debe ser su familia. ¿Y cuántos casos conozco de gente convertida al Señor que no ha estado conectada a una iglesia y ya no se ha conectado después? Porque no fue enseñada por la persona que le habló de que esa es la familia de Dios. Tenemos que testificar de Cristo, el Salvador de todos los hombres, y hacer que las personas cuando se convierten sean integradas en la vida de la iglesia tan pronto cuando sea posible. No tengo palabras para agradecer a los que fueron mis ancianos, mis pastores, y a toda la iglesia de San Sebastián donde ahora estamos pastoreando, la misma iglesia donde nos convertimos. No tengo palabras para agradecer al Señor. ¿Y a ellos? ¿Cómo nos cuidaron? ¿Cómo nos amaron? ¿Cómo nos recibieron? Al principio, lógicamente, no veíamos ningún defecto. Cuando uno se convierte y llega a la iglesia, todo le parece magnífico. Pero cuando luego ves cosas que no te gustan tanto, dices, ¿verdad? Pues si es como mi familia. Si es como mi padre o mi madre, que también veo cosas que no me gustan, o mis hermanos. Y es que es la familia de Dios. Pero es aquí donde Dios me ha puesto, para amar a mis hermanos, ser de ejemplo para ellos, ayudarles, que sea yo también ayudado. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo en 2 carta, capítulo 4, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Si tuvieras que hacer ahora mismo, no tenemos el tiempo, ¿verdad? Pero piénsalo, si tuviéramos que hacer una lista de 5 personas cercanas a ti, que trabajan contigo, que viven cerca de tu barrio, o en tu barrio, quizás familiares directos, 5 personas, ¿serías capaz de ponerlos en una lista? Ahí, pareciera así, mi tía, mi vecino Joaquín, la vendedora de periódicos o tal. Yo creo que 5 personas como mínimo saldrían de cada uno de los que estamos aquí. Quizás lo estás haciendo, pero ¿te has planteado ahora, por ejemplo, que llega la Navidad, acercarte para regalarle un calendario, por ejemplo, de la Buena Semilla, con una cita bíblica, con un pensamiento diario? No digo que le digas, ven a la iglesia. También lo puedes hacer, si hay algo especial. Pero hablarle de Cristo, de testificarle de Cristo, de la manera que corresponda con el contexto en el que estás. Igual ya le vienes hablando hace tiempo y hace tiempo que no le has vuelto a hablar, pues háblale directamente de nuevo, háblale claramente. Si no lo has hecho nunca, porque has pasado 1000 veces por ahí, pero nunca lo has hecho, oyes, mira, quería regalarte esto. ¿Sabes que ahora la Sociedad Bíblica, no sé si la habéis visto, la tengo yo aquí, la voy a sacar de mi funda, ha editado una Biblia, me encanta, con motivo del 500 aniversario del Día de la Reforma, que va a tener lugar dentro de 2 años. Pero nuestros hermanos ya se han adelantado y han publicado una Biblia como esta. Es una versión Reina Valera, donde cuenta al principio, pues, un poquito de la biografía de los traductores y los que revisaron la Biblia, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. En una letra preciosa, a mí me ayuda porque ya pierdo cierta visibilidad, un fondo blanco, pero con una letra relativamente grande. La puedes regalar por 3 euros
3 euros. Nosotros como iglesia hemos hecho un pedido grande, porque queremos que por lo menos 3 o 4 o 5 hermanos de la iglesia regalen una Biblia para decir, mira, es la palabra de Dios. Y hay muchas maneras naturales de acercarse a la gente con la que estamos. A veces uno dice, no, es que yo no tengo el don de predicar. Otro dice, no, es que a mí es que me da corte. ¿Vale? Pero tenemos recursos y tenemos maneras más sencillas o naturales de acercarnos a las personas. Nadie te va a decir no a un regalo de un buen libro y menos de una Biblia. Y si está dedicada, menos todavía. Ahora que hemos tenido el Día de la Reforma, el pasado 31 allí en la iglesia, junto con las demás iglesias de la provincia, resulta que me hicieron varias entrevistas en una televisión local y en un diario, y me llevé una Biblia para cada persona. Encantados de la vida. Oye, ¿es una Biblia? Pues no, pues yo no leo, pero gracias. Dedicado. 3 euros. Y aunque fueran 5, ahí está. Son recursos que tenemos. Por lo tanto, el compromiso a testificar, hermanos. ¿Sabéis quiénes son los mejores evangelistas en nuestra iglesia? Y en cualquier iglesia, ¿eh? ¿Te has preguntado alguna vez quiénes son los mejores evangelistas, aparte de los hermanos y hermanas que tienen el don de serlo? ¿Los niños? ¿Alguien más? ¿Las personas mayores? Uy, sí, nosotros tenemos a un hermano de 88 años que dice, estoy haciendo apostolado, Jaime, me dice. Mira, si no fuera porque estuviera acostado, me encantaría que lo escucharais, porque es un hombre apasionado. Sí, las personas mayores que no tienen nada que perder, igual que los niños. Los mejores evangelistas, aparte de los niños y las personas mayores, son los recién convertidos. Los nuevos en la fe. Esos que predican el evangelio a las vacas, que no saben mucho de Biblia, pero saben que Cristo les ha perdonado y les ha salvado. El día que no tengamos nuevos en la fe, recién nacidos, convertidos en la iglesia, empecemos a orar fervientemente. Que el Señor traiga personas que se conviertan a Cristo y que nos desafíen a nosotros, que sabemos tanto de Biblia. No, no sabemos tanto. Pensamos que sí, pero no. Y ellos comparten lo que saben. Por lo tanto, testifiquemos de Cristo. Y finalmente, el compromiso a obedecer, porque dice el versículo 11, esto manda y enseña. Compromiso a escuchar, trabajar, sufrir, confiar, testificar. Y el compromiso a obedecer. Esto manda y enseña. Y esta afirmación engloba todo lo que hemos dicho hasta aquí. Y quiero repetir lo que dije ayer, porque alguno me dijo, oye, ¿podrías repetir eso que ayer no me quedó tan claro? Así que aprovecho. La obediencia. Interna, no externa. No es la obediencia a la ley, al precepto, al mandamiento, que fácilmente nos lleva a un legalismo. Es una obediencia interna. Es una obediencia que la imprime en nuestro corazón el Espíritu Santo a través de la palabra, de los mandamientos, de los preceptos de Dios, que son deseables para nosotros, como dice el Salmo 19. Es una obediencia interna, de corazón, de convicción, no de conveniencia, no de religión. Y cuando uno, de corazón, por amor al Señor, y no digo que siempre sea fácil, pero es mucho más fácil cuando uno hace las cosas por amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y es por esta razón que el Señor trata directamente con nosotros desde el corazón. Y el único lugar donde podemos experimentar, y otra vez hablo de experiencia, experimentar este compromiso por todo lo alto, dentro de nuestras debilidades, dentro de nuestras luchas, dentro de nuestros 2 pasos para adelante, 1 para atrás, es delante de la cruz de Cristo. Porque solamente la cruz de Cristo nos confronta con la realidad y con la gravedad de nuestra maldad y de nuestro pecado. Me llama siempre la atención cuando leo la biografía de hombres y mujeres de Dios, de cómo se sentían de mal cuanto más cerca estaban de Dios, cuán más conscientes eran de su pecado
pero también cuán más conscientes eran de la realidad de la gracia de Dios. Una gracia que nos inunda, una gracia perdonadora. Con razón dice el Señor Jesucristo, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran. ¿Cómo que los que lloran? Sí, los que lloran por sus pecados y los que lloran por los pecados del pueblo. Dice, ellos serán consolados. Y habréis experimentado esto, que cuando uno llora, se lamenta por la maldad, la impiedad, la suciedad, la perversidad de nuestro corazón, y se arrepiente y pide perdón, en ese mismo momento experimentas la liberación. Experimentas el consuelo de Dios, experimentas la paz de Dios, porque el arrepentimiento, queridos hermanos, no es un paso negativo, nunca, es un paso correctivo, es un paso correctivo. Y el arrepentimiento no es para los pecadores que no tienen a Cristo solamente, el arrepentimiento también es para nosotros, la Iglesia de Cristo, que no estamos a la altura de este compromiso elevado, que no escuchamos, que a menudo no trabajamos en su obra, en lo que Dios pide que hagamos, que nos cuesta confiar, esperar en el Señor. El arrepentimiento es para nosotros. Y el arrepentimiento no es otra cosa que la vuelta permanente a Dios. Es la vuelta permanente a Dios. Buscadme y viviréis, volveos a mí. Y esta es la señal más clara para que Cristo sea formado en nosotros. Por lo tanto, ven esta noche. Ven, dice el Señor, y acércate al trono de mi gracia. Ven y sube al monte del Señor. Porque en ese monte, en el monte Calvario, Dios ha provisto definitivamente para nuestra salvación y para nuestra liberación. Tú que en esta noche estás turbado, preocupado, cargado, que incluso estás luchando con estas demandas que son del Evangelio, que reconoces que hay tibieza, pereza en ti, que te resistes a buscar por todo lo que te rodea al Señor su rostro para escucharle cada día. Arrepintámonos. No podemos ser confortados, no podemos ser consolados, no podemos ser levantados si primero no nos humillamos. ¿Qué le vas a decir al Señor esta noche? ¿Qué le vas a entregar al Señor que no le hayas dado ya? ¿Qué pide el Señor de ti que aún no se lo has entregado? Porque aquello que no le entregues hoy, eso te va a derrotar mañana. Entrégame tu tiempo. Entrégame tus dones. Entrégame tu fuerza, tu energía. Entrégame tu profesión, tu jubilación. Entrégame tus bienes. Entrégame tu vida. Aquello que no le entregues hoy te va a derrotar mañana. Así que dame lo que me pertenece, dice el Señor, porque todo lo que tienes y todo lo que somos le pertenece a Él. Que no nos pase lo de aquel joven que vivía en una aldea hace ya muchos años, donde aquella comarca vivía de la agricultura. Era una sociedad rural. Y este joven cada día salía al mercado de aquel pueblo con un vaso que no lo encuentro. Aquí está. Me lo tengo que beber ahora a la fuerza. Salía todos los días al poblado, al mercadillo de ese pueblo, con un vaso como este, vacío, para pedir
que las personas que iban pasando por allí depositaran en este vaso un puñado de granos de arroz para poder dar de comer a su familia, ya que era una familia pobre. Así que todos los días regresaba a su casa con el vaso lleno de arroz. La providencia de Dios. Y repetía esa historia vez tras vez, hasta que un día dieron el anuncio solemne de que iba a llegar, pues, un príncipe, en una hermosa carroza, seguido de todos sus pajes. Ya sabéis cómo funciona esto. Pues entonces todo el pueblo se agolpó, hicieron pasillo para ver pasar la carroza, para ver un poquito de cerca al príncipe y a la princesa. Y este joven, que sabía que ese iba a ser un día especial, pues no solamente salió con un vaso, sino salió con 2 vasos, para ver de qué manera el rey, tal vez el rey, fuera generoso con la población y repartiera arroz para todo el mundo. Así que efectivamente él se queda allí y la carroza hace su recorrido y él, como uno más en la fila, para verlo pasar, y justamente llega la carroza y se detiene enfrente de este joven. Y baja el príncipe, bien vestido, bien acompañado de sus pajes, y le dice el príncipe al joven: dame tu arroz. Claro, el joven tenía una cantidad aproximada de arroz así. Y lo primero que se preguntó, sin decir nada, bueno, ¿cómo es que el príncipe se atreve a acercarse a mí y pedirme el arroz cuando él tiene todo el arroz del mundo? Tengo que ser yo quien le tengo que pedir a él el arroz y no él a mí. Mientras él cavilaba y pensaba en su interior con todo esto, estando muy sorprendido, escucha por segunda vez las mismas palabras del príncipe: dame tu arroz. Y el joven no reaccionaba. Hasta que por tercera vez el príncipe le dice las mismas palabras: dame tu arroz. Y el príncipe puso la mano, esperando. Todo el mundo observando. El joven avergonzado. Hasta que al final mete su dedo en el vaso y pone un grano de arroz en la palma del príncipe. El príncipe se queda esperando. El joven le sigue observando y mete otra vez la mano y le pone un segundo grano de arroz. Y el príncipe no retira su palma de la mano. La gente mirando. Toma un tercer grano de arroz. El príncipe lo tiene ahí. Y pasa unos minutos más y el príncipe cierra su mano, se sube a la carroza y sigue su camino. El joven estupefacto, sin saber qué pensar, y la gente también sorprendida. Cuando la carroza hace un recorrido de unos 100 metros, desciende, no el príncipe, sino uno de sus pajes. Y se acerca al joven. Y le dice: dame tu vaso. Y entonces el paje mete su mano en la bolsa y hace así. Una moneda de oro, 2 monedas de oro, y el joven estaba con los ojos abiertos, esperando más monedas de oro. 3 monedas de oro. Y el joven estaba esperando a que más monedas de oro llenaran su vaso. Pero el paje se marchó y le dio las mismas monedas de oro que los granos de arroz que él había entregado. Dame tu arroz, te dice el Señor esta noche. ¿Qué le vas a entregar al Señor? ¿Qué le vamos a entregar? ¿Las migajas de nuestro tiempo? ¿O le vamos a dedicar nuestra vida por entero? Esto es un símbolo, ¿vale? El Señor es mucho más generoso que este paje o que este príncipe. Pero esto es para ayudarnos a pensar que el que siembra
para la obra del Señor generosamente también cosechará. Os conté la historia del centauro para terminar. Os conté la historia del centauro la otra vez. Es que ¿me puedo salir de aquí? Pues se cuenta que había una vez un centauro. Ya veis que es esa figura de la mitología, mitad hombre y mitad caballo. Y se cuenta que un día el centauro tuvo hambre. Pero como era mitad hombre y mitad caballo, no sabía si comer carne o alfalfa. Y frente a esa indecisión, el centauro se enfermó. Pero como era mitad hombre y mitad caballo, no sabía si acudir al médico o al veterinario. Y frente a esa indecisión, el centauro se murió. Pero como era mitad hombre y mitad caballo, los otros centauros no sabían si enterrarlo en el cementerio o dejarlo en el campo. Y frente a esa indecisión, se lo terminaron comiendo las aves de rapiña. Si nosotros, queridos hermanos, no nos decidimos por entero por Cristo, a nosotros y a nuestros hijos nos comerán las aves de rapiña, el diablo, el mundo y nuestra propia naturaleza caída, la carne. No seamos centauros, seamos lo que ya el Señor nos ha hecho, hombres y mujeres, hijos e hijas de Dios, entregados para Él, para un compromiso alto, dispuestos a, lo podemos decir juntos, a escuchar, dispuestos a trabajar, dispuestos a sufrir, dispuestos a confiar, dispuestos a testificar y dispuestos a obedecer. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Nos saludamos, nos abrazamos como ayer, no sé cuál es vuestra costumbre, pero ayer decíamos algo importante, somos uno en Cristo, te necesito, todos somos importantes, así que aprovechemos también para darnos un amor fraternal y un beso santo.